Muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos a esta mesa de Ciencias e Ingeniería 1 de la segunda semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. En esta ocasión contamos con 4 ponentes de excelente gestión y trayectoria y sobre todo trabajos en investigación que nos compartirán sus conocimientos y los resultados de sus investigaciones en este momento. Pasaremos a escuchar a nuestra primera invitada dentro de este panel, que es la doctora Victoria Abarca. Ella es ingeniera mecánica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en Ecuador. Es magíster en Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente con dedicación a tiempo parcial de la sección de Ingeniería Mecánica y es asesora de tesis de pregrado. Es responsable del Laboratorio de Investigación en Biomecánica y Robótica aplicada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y además participa en la elaboración de proyectos de investigación para fondos concursables. Tiene experiencia en ingeniería mecánica, biomecánica, robótica aplicada en investigación científica y desarrollo tecnológico de dispositivos y accesorios de rehabilitación según los requerimientos de los usuarios. Además, ella es consultora para el desarrollo de proyectos con orientación de productos para la salud. Doctora Victoria, bienvenida. Encantado de recibirla y de escucharla. Adelante. Muy buenos días, gracias por la invitación. Procedo a compartir mi pantalla para iniciar. Muy bien. Si me confirman, si pueden ver. Se aprecia correctamente, doctora. Muchas gracias. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un proyecto que hemos desarrollado titulado Ventilador mecánico para adultos con funcionalidades para atender pacientes con COVID-19. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, si recordamos, los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, ¿no? Desde el resfriado común hasta enfermedades graves, como un síndrome respiratorio. Aunque la mayoría de los pacientes se recupera de la enfermedad sin necesitar de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de cada 6 personas que contraen el COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar. Conociendo que en el mundo comenzaron a morir personas con COVID-19 debido a la imposibilidad de respirar y que para su tratamiento se requiere el uso de ventiladores y en su momento, recordando en el año 2020, si recordamos, Perú poseía 700 respiradores mecánicos y ese número era insuficiente versus a la población peruana que requería un ventilador mecánico en ese momento, ¿no? Es así que un grupo de especialistas de la Universidad Católica propusimos una solución de crear un ventilador pulmonar para adultos que permita tener un control de la respiración e intervenir en la oxigenación y el barrido del dióxido de carbono del cuerpo del paciente. Recuerdo que al inicio de la pandemia en el país, los casos de infectados seguían en aumento y con ello la urgencia de contar con equipamiento que permita atender los casos más graves, ¿no? En este sentido, recuerdo que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, con su unidad ejecutora que es FONDECIT, propuso una convocatoria de proyectos en respuesta a la emergencia que afecta el país, ¿no? En esta convocatoria buscaba contar con soluciones efectivas y prontas para atender las consecuencias producto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Es así que el Grupo de Investigación Robótica Aplicada y Biomecánica GIRAP de la Pontificia Universidad Católica, al cual yo pertenezco, fue beneficiado de este fondo, ¿no? Y trabajando conjuntamente con Sala Veo y el Grupo de Investigación de Desarrollo de Equipos Médicos y Sistemas de la universidad y conjunto en colaboración de docentes profesionales y alumnos de la misma casa de estudios, empezamos a realizar este ventilador, ¿no? Cuyas etapas consistían en la validación de especificaciones técnicas, un diseño conceptual con especificaciones técnicas validadas por médicos intensivistas. Se creó la ingeniería de detalles, tanto del subsistema mecánico, la mecánica de fluidos, el control, la electrónica y también la interfaz, ¿no? Posteriormente se fabricó estos subsistemas para luego realizar una validación técnica del prototipo, ¿no? Se verificó algunos riesgos eléctricos y la validación de software también. Se hizo posteriormente unos ajustes al prototipo según la normativa y la validación técnica que se tuvo, y finalmente se creó un paquete tecnológico el cual se consistía en especificaciones técnicas manuales
de operación y de mantenimiento del mismo, ¿no? Iniciamos nuestra aventura, ¿no? Mencionando ciertos requerimientos generales del equipo, ¿no? Se dieron ciertos valores a ciertos parámetros en condiciones de flujo de mezcla, porcentaje de oxígeno de mezcla, presión de inspiración y expiración, así como también ciertos tipos de control, ¿no? Y tipos de monitoreo que necesitaban dichos parámetros, ¿no? En flujo de mezcla, presión de mezcla, porcentaje de oxígeno de mezcla, inspiración, inspiración, presión en la inspiración y en expiración, y ciertas alarmas que eran muy necesarias en alta y baja presión, así como también la autonomía energética. Muy bien, entonces, luego que ya se planteó ciertos requerimientos en conjunto con médicos intensivistas, nosotros propusimos en el concepto del ventilador mecánico pulmonar, tomó en cuenta el modo de trabajo del ventilador, ¿no? Por un lado, se propuso que el ventilador pueda trabajar con las líneas de alimentación de oxígeno de una red hospitalaria, así como también pueda trabajar con un cilindro de oxígeno, ¿no? Entonces, eso se propuso y al final se creó todo el concepto y se quedó el ventilador, como ustedes pueden observar en sus vistas generales, en una altura de 1.7 metros y un área proyectada por piso de 0.6 por 0.8 metros. ¿Cómo es que trabaja este ventilador, ¿no? Aquí se aprecia un esquema de un sistema neumático del ventilador, el cual tiene sus principales componentes y podemos observar el sistema está constituido por líneas de alimentación, por dos líneas de alimentación, una línea de alimentación que está en color verde que estoy mostrando en este momento, la línea de alimentación de oxígeno, así como también una línea de alimentación de aire, ¿no? Estas dos líneas ingresan a lo que es un área, un mezclador, y de este mezclador salen una línea de inspiración interna y una línea de expiración externa, ¿no? Así como también la línea de expiración interna. Aquí muestro las líneas del sistema neumático y su ubicación dentro de la estructura de un equipo, las líneas de alimentación de oxígeno, ¿no? Mediante un cilindro de oxígeno, la línea de aire, ¿no? Que ingresa por un compresor. Como mencionaba, estas dos líneas se unen a este mezclador y de este mezclador pues sale la línea de inspiración interna, así como también pasaría por un humidificador y esa línea se conectaría posteriormente a la línea de expiración, inspiración externa e iría al paciente, ¿no? Este circuito se uniría a esta última línea de expiración interna. Pero para dar más detalle en cada línea de alimentación, iniciaremos con la línea de alimentación de oxígeno, ¿no? En el cual inicia en el tanque de oxígeno y termina en la entrada del tanque de mezcla, ¿no? Los componentes más importantes en esta línea pues es la unidad de filtrado y de regulación, la válvula proporcional y un sensor de flujo, ¿no? Que tenemos en este lado, un sensor de flujo. La unidad de filtrado y regulación se encarga básicamente de retener partículas de suciedad que puede tener en la línea y también acondiciona la presión primaria del sistema, ¿no? En cambio que la válvula proporcional emite una señal eléctrica proporcional a una determinada magnitud física, en este caso es del caudal, y por último este sensor mide el flujo que transporta la línea. Continuando con la línea de alimentación de aire, tenemos que inicia en este caso en el compresor, del compresor termina asimismo al tanque, al final al tanque de mezcla, ¿no? Y los componentes más importantes en esta línea son la unidad de filtrado, la unidad de regulación y el sensor de flujo. Muy bien. Continuamos con la línea de mezcla. Se destaca en esta línea el tanque mezclador, ¿no? El cual produce una mezcla aire-oxígeno, y tenemos aquí en esta línea de mezcla los transmisores de presión, el de temperatura y el sensor de oxígeno. En la línea de inspiración interna se destaca aquí la válvula check, la válvula solenoide que tenemos acá y el sensor de flujo, ¿no? Y una válvula relief. La válvula check se emplea como instrumento de control que regula el flujo másico de la mezcla,
y la válvula relief se emplea por seguridad interna, ¿no? Pues aliviaría la presión en este caso cuando el fluido supera el límite preestablecido. En una línea de expiración e inspiración externa, dentro de esta línea, pues es externa al ventilador y se destacan en ellos el filtro, los filtros EPA, ¿no? Un sensor diferencial que está al final de la línea, que nos permitiría detectar la presión de salida. Y también en el caso que, por ejemplo, un ventilador no tenga un humidificador, podrían poner al final de la línea este filtro HMEF, ¿no? Que en este caso es un filtro intercambiador de calor y humedad que se emplea, que emplea en este caso la propia humedad que proviene de la expiración del paciente con el propósito de humidificar el flujo durante la inspiración. Y finalmente, la línea de expiración interna, dentro de los cuales se destacan esta válvula PEP, ¿no? El cual mantiene la presión positiva, la cual permite extraer, en este caso, el dióxido de carbono durante el proceso de expiración del paciente. Aquí también desarrollamos una interfaz gráfica en el cual permite ver, ¿no?, parámetros de monitorización principales, los modos, el panel de ajuste de valores, gráficos y panel de notificación de alarmas. En estos modos ventilatorios, en este caso, tenemos la ventilación mandatoria continua, el control por presión y el control por volumen. Y ciertas alarmas audiovisuales que son alarmas internas del sistema, en las cuales nos permite saber los límites mínimos y máximos de las variables de presión, flujo y volumen. Muy bien, acá muestro ciertas fotografías de pruebas de validación, ¿no es cierto?, que hemos realizado en el laboratorio de robótica aplicada y biomecánica de la Universidad Católica, y actualmente el investigador trata de mejorar siempre su producto, pues estamos también en búsqueda de fondos para poder desarrollar y mejorar en este caso los modos ventilatorios, ¿no? Desarrollar el algoritmo de control y algunas cosas adicionales. Estamos trabajando en eso actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por su brillante exposición y también agradecerle por su aporte en cuanto a la tecnología hacia la sociedad. Le recordamos a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas por el chat y al final de esta mesa se llevará cada una de sus preguntas a nuestros ponentes. No olvidar que junto con la pregunta deben poner hacia qué ponente está dirigido. Muy bien, le agradecemos una vez más, doctora Victoria, por su capacitación. Enseguida pasaremos a la siguiente miembro de nuestro panel, que es la doctora Jessie Bravo Jaico. Ella es ingeniera de computación y sistemas, pertenece a la primera promoción de la Universidad Privada Antenor Orrego, que se encuentra en Trujillo, La Libertad, de donde soy oriundo. Es doctora en Ciencias de Computación y Sistemas, magíster en Informática y Multimedia en la Universidad de Los Lagos, en Chile. Es magíster también en Administración de Empresas con mención en Gerencia Empresarial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es implementadora líder en ISO 27001, que es la norma internacional de seguridad de la información, y en la ISO IEC 27032, que es de ciberseguridad. Es coordinadora del Grupo de Investigación en Transformación Digital de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, coordinadora de la línea en Ingeniería y Tecnología. Es asesora y consultora en tecnologías de la información en empresas de la región y cuenta con más de 25 años de experiencia en la docencia universitaria, tanto en pregrado como en posgrado, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en la Universidad Señor de Zipán, en la Universidad San Pedro, entre otras. Además, es conferencista nacional e internacional en diversos eventos. Doctora, muchísimas gracias por su participación. La escuchamos. Muchas gracias a todos por la invitación. Voy a compartir una investigación relacionada a la línea de trabajo que tenemos nosotros con nuestro equipo en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Voy a proceder a compartir. Bien.
Este proyecto nació a raíz de un trabajo anterior que habíamos desarrollado con el grupo de docentes de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, en donde nosotros caracterizamos a los docentes universitarios, ¿no? En cara que de conseguir lo que es la transformación digital en nuestra universidad, ¿no? En vista de esta situación que estamos viviendo de la pandemia, pues generó que nosotros viéramos que es necesario también caracterizar a los estudiantes universitarios. Pero durante la pandemia COVID-19, ¿no? Que vino a cambiar un poco la forma en que desarrollamos nuestras clases, ¿bien? El equipo está conformado por quienes hablan, el ingeniero Jesse Bravo, el ingeniero Roger Alarcón, el ingeniero Janet Aquino, y el ingeniero Nilton Germán Reyes, todos docentes de la carrera de Ingeniería en Computación e Informática de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. Los estudiantes universitarios pues tienen una serie de desafíos, ¿no? Que no solamente se han visto o ya nacen, digamos, dominando la tecnología, ¿no? Muy bien, sino que se han enfrentado pues a este desafío que es la pandemia del COVID-19, ¿no? Que nos ha tomado de sorpresa pues tanto a estudiantes como a los docentes universitarios. Esta generación de estudiantes es una generación con un perfil particular, principalmente nativos digitales, ¿no? Que están inmersos en una situación de crisis sanitaria, ¿no? Una situación en donde nosotros observamos que, por ejemplo, solo el 45% de nuestros estudiantes cuentan con una computadora y el 31% no cuentan con acceso al Internet. ¿Bien? Entonces, estas limitaciones tecnológicas que notamos al principio de la pandemia, pues generó que muchos de ellos tuvieran que agenciarse, ¿no? De un equipo para el dictado de las clases, muchos de ellos tuvieran que ver las facilidades que brindaban nuestra universidad como Universidad Nacional, de poner a disposición de ellos chips para la conexión al Internet, ¿no? Un aspecto que también nosotros necesitábamos tomar en cuenta para crear este modelo de madurez fue considerar el aspecto psicológico, ¿no? Vimos que pues ante esta situación que tuvieron que enfrentar dichos estudiantes, ¿no? El aspecto psicológico debería influir, ¿no? Y también más ahora que no es algo, que esta pandemia haya sido algo pasajero, sino que la situación que estamos viviendo pues es una situación que ha venido para quedarse y nuestra forma de estudio, nuestra forma de trabajar pues ha cambiado. Ante esto, nuestro propósito es plantear un modelo de madurez enfocado en 3 aspectos: digital, organizacional y psicológico. ¿Qué es lo que hicimos? Aplicamos en la Universidad Pública Peruana, ¿no? En nuestro caso de estudio, una encuesta virtual, ¿no? Que estuvo estructurada en 3 aspectos: el organizacional, el digital y el psicológico, ¿no? Consideramos que estos 3 aspectos eran vitales para poder nosotros caracterizar a los estudiantes. Usamos una escala de Likert, ¿no? Nuestra población fue de 11.998 estudiantes, lo cual seleccionamos una muestra de 631 con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 99%. ¿Cuál fue la metodología que seguimos para crear este modelo de madurez? ¿No? Cabe recalcar que este modelo de madurez, el propósito principal, ¿no? Además de establecer estrategias de cambio, fue lograr la transformación digital en nuestra universidad, ¿no? Primero, seguimos 3 fases. La primera fase fue caracterizar al estudiante, ¿no? Identificar qué lo caracteriza, qué variables influyen, ¿no? En los 3 aspectos que fue parte de nuestro estudio, ¿no? Definir el perfil del estudiante, donde en esta fase número 2 lo que hicimos fue integrar estos 3 aspectos: psicológico, organizacional y digital, en un perfil
que nos permita tener una idea, ¿no?, de qué tipos de estudiantes tenemos en nuestra universidad pública. Bien, y la fase 3, ¿no?, conociendo ya qué tipo de estudiantes tenemos, poder establecer estrategias de cambio para lograr pues, una mejor adaptación del estudiante, para mejorar su rendimiento académico, porque eso fue un poco uno de los objetivos también que nos planteamos, ¿no? Y poder proponer estas estrategias a nivel de las autoridades de la universidad. Entonces, en la fase 1, en cuanto a los resultados en la fase 1, caracterizamos al estudiante tomando en cuenta estos 3 perfiles, ¿no? El perfil digital, aquel que contempla el hecho de si el estudiante tenía acceso a la tecnología, qué tanto dominaba las herramientas tecnológicas, ¿no? En cuanto al perfil organizacional, el hecho de si estaba comprometido o no con su institución, identificación institucional, ¿no? Porque a veces podemos tener muy buenos estudiantes, pero que no se involucran con su institución. Bien, y el hecho de no involucrarse o no estar comprometidos con ello puede generar, pues, que no sea parte del cambio, ¿no? Simplemente un espectador. Y el aspecto psicológico, ¿no?, que incluimos esta variable para nosotros importante porque medimos esta caracterización en vista de la pandemia COVID-19. ¿Cuáles fueron los niveles de madurez que definimos en cuanto al perfil digital? ¿No? Nosotros identificamos 4 niveles de madurez del estudiante. El primitivo, ¿no? Para nuestra facilidad, esa caracterización, ese nivel de madurez, lo hicimos en base a estas denominaciones, ¿no? Nivel de madurez primitivo, que significa que no maneja, por ejemplo, herramientas ofimáticas, no usa internet o muy poco el internet, no usa dispositivos móviles, y para comunicarse opta por los medios tradicionales, ¿no? Como el teléfono, o no cuenta con redes sociales, ¿no? En el nivel de madurez básico encontramos aquellos que hacen uso frecuente de internet, dominio de ofimática, usan internet pero como fuente de información, uso de aplicaciones móviles, redes sociales, y solo es consumidor de redes sociales, nada más. En el nivel intermedio consideramos aquellos que se preocupan por la seguridad digital, realizan transacciones ya por internet, es un autodidacta digital y es un generador de contenidos en las redes sociales, ¿no? Y el nivel avanzado navega con mayor seguridad sin ser víctima de delitos informáticos, son totalmente digitales y móviles, multitarea y multipantalla, ¿no? El teléfono es su centro de comunicación e información, ¿no? Y se han convertido pues en influencers de su entorno y su familia, es un generador de contenidos y se mantiene conectado permanentemente en las redes sociales, ¿bien? ¿Qué encontramos en cuanto a nuestros estudiantes, ¿no? Luego de aplicar la encuesta a esta muestra de 631 estudiantes, encontramos que un 0.3% están dentro del nivel de madurez primitivo, un 25.8% en un nivel básico, un 65.9% en un nivel intermedio y un 7.9% en un nivel avanzado, ¿no? Como nos damos cuenta, pues acá, un poco lo que comentaba al principio, pues son estudiantes de una generación digital, ¿no? Entonces, por eso que el grueso de nuestros estudiantes están ubicados en un nivel intermedio, ¿no? En cuanto a los niveles de madurez del perfil organizacional, ¿no? Hemos identificado 4 niveles de madurez. El nivel de madurez indiferente, ¿no? Aquel que no conoce, por ejemplo, la visión, misión de nuestra universidad, ni su estatuto, ni sus reglamentos, ¿no? No es parte o partícipe del plan estratégico de la universidad, ni mantiene una comunicación permanente con los miembros y autoridades de su universidad, y no maneja, por ejemplo, habilidades blandas, ni le interesa la política universitaria. El interesado conoce la misión, visión, ¿no? Se comunica ocasionalmente con algunos miembros de autoridades y maneja algunas habilidades blandas, pero conoce política, pero no participa activamente. El nivel de madurez involucrado, en cambio, sí conoce, ¿no?, la misión, visión, reglamentos y estatuto de la universidad,
¿no? Pero participa solo de algunas actividades o eventos programados, maneja habilidades blandas a nivel elemental y conoce la política y participa activamente. ¿Bien? En cambio, el nivel de madurez comprometido, que es un poco lo que queremos nosotros lograr, ¿no? Es el estudiante que interioriza la visión, ¿no? de nuestra universidad. Se identifica con nuestra institución, se comunica permanentemente y participa activamente de las reuniones y eventos programados. Domina las habilidades blandas y lidera grupos políticos para beneficio de la universidad. ¿Qué encontramos de los resultados a nivel de la aplicación de la encuesta? ¿No? Encontramos que solo un 0.2% es indiferente, ¿no? Un 4% está en un nivel avanzado, un 59.6% está involucrado con la institución, ¿no? Y solo un 36.3% está comprometido, ¿no? Entonces consideramos que nosotros para lograr las estrategias de cambio, ¿no? Deberíamos contar con un mayor porcentaje de estudiantes universitarios comprometidos con su institución. En cuanto a los niveles de madurez del perfil psicológico, ¿no? Nosotros hemos establecido 3 niveles de madurez: inestable, equilibrado y resiliente. El inestable le afecta no contar con los recursos o medios tecnológicos, ¿no? Vive en un ambiente inadecuado para el desarrollo de sus actividades académicas, de repente dentro de sus miembros de familia han sido afectados por el COVID-19, no se siente preparado para el desarrollo de sus clases virtuales, no cuenta con el apoyo familiar y el tiempo para el desarrollo de sus actividades académicas. Muchos de ellos han tenido que trabajar para poder solventar sus gastos. Bien, en el nivel equilibrado, cuenta con los recursos o medios tecnológicos, vive en un ambiente adecuado para el desarrollo de sus clases, cuenta con apoyo familiar, ¿no? Pero su estado anímico se ha visto afectado por el confinamiento, ¿no? Y el nivel de madurez resiliente busca la manera de agenciarse de los recursos o medios tecnológicos, vive en un ambiente adecuado, ¿ok? Para el desarrollo de sus actividades, ¿no? En su ambiente familiar hay o no integrantes, ¿no? Pero aún así ha superado este hecho. Bien, a pesar de que de repente no se siente preparado para el desarrollo de sus clases, pero aún así sigue adelante, ¿no? Cuenta con el apoyo familiar para el desarrollo académico de sus clases, ¿no? De manera parcial o completa. Bien, pero a pesar a veces de no tener el tiempo, es un estudiante que se organiza, ¿no? Busca la manera de obtener los recursos, ¿no? De no verse afectado, verse mínimamente afectado ante esta situación que estamos viviendo. ¿Bien? ¿Qué tipos de estudiantes según el perfil psicológico encontramos? Bien, encontramos que un 0.3% está en el nivel inestable, un 96.5% en el nivel equilibrado y un 3.2%, solo un 3.2% en el nivel resiliente, ¿no? Consideramos que necesitamos, pues, chicos, que a pesar de los problemas puedan salir adelante, ¿no? A pesar de esta situación que estamos viendo que por ejemplo, en una encuesta que nosotros aplicamos en otro estudio que realizamos, vimos que el aspecto psicológico ha influido enormemente en el desarrollo académico de los estudiantes. Bien, si bien es cierto, a todos nos ha afectado, pero la idea es que ese estudiante resiliente sea capaz, ¿no? Y tenga todas el apoyo y tanto familiar como institucional, para poder superar esta cuarentena y este desarrollo de las clases virtuales. En la fase 2 lo que hicimos fue integrar, ¿no? Estas 3 dimensiones. Primero la dimensión digital y organizacional, ¿no? Como lo hicimos también en una investigación anterior cuando caracterizamos al docente universitario. Y obtuvimos 4 niveles: anónimo, alfa, beta y oro, ¿no? Donde en este caso, pues queremos que lograr pues, un estudiante oro, ¿no? Que era pues un estudiante que organizacionalmente, ¿no? De comprometido y digitalmente avanzado. Y esto lo integramos con la dimensión psicológica, obteniendo 5 perfiles
que es lo que vemos de manera más clara aquí en el diagrama, ¿no? Ubicamos, ¿no? Nosotros acá el perfil digital y organizacional, el perfil psicológico, ¿no? Y vimos acá que en esta, digamos, nuestro objetivo que es, ¿no? Pasar de un estudiante que le denominamos un estudiante silencio, ¿no? ¿Qué viene a ser un estudiante silencio? Pues aquel estudiante que digital y organizacionalmente es anónimo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es, domina muy poco la tecnología y es indiferente con la organización. ¿Bien? Y pasar hacia ¿qué? Hacia un estudiante superstar, ¿no? ¿Qué viene a ser para nosotros un estudiante superstar? Es un estudiante digitalmente avanzado, organizacionalmente comprometido y psicológicamente resiliente, ¿no? Ese es nuestro objetivo y que lo que nosotros queremos lograr en la universidad. Bien, repito, un estudiante superstar debe tener estas características. Y si nos damos cuenta, ¿qué es lo que hemos encontrado nosotros? ¿No? Que hay un 0.2% de estudiantes silencio, un 24.4% estudiante de tipo cooperativo, psicológicamente equilibrado y organizacionalmente es un alfa, un 2.7% es un estudiante creativo, bien equilibrado y digital organizacionalmente beta, un 68.3% es star, que significa psicológicamente equilibrado y digital y organizacionalmente oro, y solo un 2.5% es un estudiante superstar, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos nosotros lograr, ¿no? De que este porcentaje mínimo que tenemos en nuestra universidad, ¿no? Pueda lograr estas 3 características que necesitamos en nuestros estudiantes para salir con éxito en el desarrollo de las clases virtuales. En la fase 3 hemos propuesto estas estrategias de cambio, ¿no? Para poder, en miras de lograr ese estudiante superstar. Primero, conformar un equipo responsable de identificar a los estudiantes afectados por la pandemia y grupos de alto riesgo. Implementar un plan de tutoría y asesoramiento virtual que apoye a los estudiantes ante los efectos de la pandemia. Implementar un plan de capacitación a docentes y estudiantes respecto al autocuidado, a la resiliencia y al dominio de las herramientas tecnológicas. Fortalecer los procedimientos de manejo de situaciones de crisis a cargo de bienestar, el área de bienestar universitario. Definir un canal oficial de comunicación y asesoramiento que brinde información fidedigna sobre el COVID-19 para evitar la desinformación que a veces genera incertidumbre, ¿no? e inestabilidad en la comunidad universitaria. Y gestionar de manera equitativa los recursos tecnológicos para que pueda llegar a la mayor cantidad de estudiantes universitarios. Conclusiones, ¿no? Entonces logramos caracterizar a nuestros estudiantes en estos 3 aspectos: psicológico, organizacional y digital. Bien, la integración de estas 3 dimensiones nos permitió definir 5 tipos de estudiantes, ¿no? Y pasar de un estudiante silencio a un estudiante superstar, donde este estudiante superstar, ¿qué características va a tener? Que sea un estudiante digitalmente avanzado, organizacionalmente comprometido con su institución y psicológicamente resiliente, ¿no? Se plantearon además estrategias de mejora con el propósito de lograr que estos estudiantes superstar afronten con éxito las consecuencias de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Bravo, y le agradecemos muchísimo por su investigación y la forma en la que ha definido los perfiles y las estrategias también de cambio que ha propuesto para que nuestros estudiantes, que bueno, son el futuro ya, son el presente y también el futuro de nuestro país, puedan llegar a lo que se ha denominado superstar. Muchísimas gracias. Le recordamos a toda la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través del chat, y al final de la mesa es que se le va a leer a nuestros ponentes. A continuación tenemos a la doctora María Arangurí García.
Ella es docente de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Es director académico director del Departamento Académico, de Ingeniería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Y lo ha sido entre los años 2008 al 2010 y también del 2017 al 2020. Tiene estudios culminados de doctorado de Ciencia de la Comunicación, de Ciencia de la Computación, y es docente a tiempo completo y coordinadora de autoevaluación, acreditación y tutoría. Es miembro del Comité de Rediseño Curricular de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Ha sido consejera de la rama de la IEEE de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo del 2009 al 2012 y fue consejera ejemplar en el año 2011. Ha sido directora de escuelas de sistemas de la Universidad Privada del Norte del 2000 al 2001 y también magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación con mención en Gestión de Dirección Estratégica de Tecnologías de la Información. Y además es magíster en Docencia Universitaria por la Universidad César Vallejo y tiene estudios completos en Ciencias de la Computación de UDEC en Chile. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros y la escuchamos. Adelante. Buenos días, agradecer en principio por la invitación. Muchas gracias y vamos a compartir en este momento para poder empezar nuestra ponencia. Bien, tengo el agrado de presentar el trabajo de investigación que desarrollamos en equipo con los docentes que están en nuestra lista, que a continuación voy a mencionar, y decirles que fue un trabajo que fue motivado por la necesidad o las circunstancias en las que nos encontramos con respecto a la pandemia, ¿no? Y quisimos aportar con nuestro grano desde el punto de vista tecnológico para poder desarrollar esta propuesta, ¿no? Se denominó nuestro proyecto Vigilancia Digital de los casos sospechosos de infección por el virus SARS-CoV-2 a través de la plataforma tecnológica semaforizada con seguimiento georreferenciado para mejorar los servicios hospitalarios, ¿no? El equipo estuvo conformado por la doctora Jessie Bravo Jaico, por el ingeniero Roger Ernesto Alarcón García, nuestro tesista estudiante Jorge Luis Torres Cabrejos y el doctor especialista, el médico epidemiólogo Alan Rodríguez Díaz. Bien, el objetivo de esta investigación o los objetivos de esta investigación nos permitieron interactuar con el especialista médico para poder identificar, clasificar y ponderar los factores con criterios asociados a sintomatologías, enfermedades preexistentes que permiten reconocer casos de infectados por el virus SARS-CoV-2. La idea era justamente caracterizar cada una de estas necesidades sintomatológicas para poder trasladarlas a una herramienta o una plataforma que pudiera ser de uso de la ciudadanía, de tal manera que pudiera, generar información para poder reducir el índice de incertidumbre y también para poder establecer un diagnóstico. Desde el punto de vista de la plataforma web, la idea era poder tomar estas sintomatologías para que el médico tratante pudiera hacer un seguimiento sin el requerimiento de hospitalizar al paciente que no tuviera un nivel de avance en el contagio del virus SARS-CoV-2. Luego, desde el punto de vista tecnológico, se diseñó la arquitectura tecnológica de la plataforma informática a desarrollar y tuvimos en cuenta algunos requerimientos y criterios de la metodología UX para poder lograr mayor aceptación de parte de los usuarios. Finalmente, la implementación de la plataforma tecnológica que ha permitido realizar el seguimiento del paciente y brindar el soporte necesario a los servicios hospitalarios. ¿Cuáles fueron los puntos de conducción que nos permitieron desarrollar esta investigación? Nos involucramos conceptualizando en principio el término vigilancia epidemiológica. De este término hay distintas conceptualizaciones, sin embargo consideramos que la más cercana a nuestro propósito de investigación era la que definía los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, ¿no? Donde
desarrolla el concepto e indica recolección sistemática, análisis e interpretación de datos de salud necesarios para la planificación, implementación y evaluación de políticas de salud pública, combinado con la difusión oportuna de los datos a aquellos que lo necesiten saber, ¿no? Esta combinación o esta conceptualización nos permitió establecer ese nexo, ¿no?, entre la ciencia médica que establecía los puntos o parámetros de evaluación y la tecnología como soporte para la difusión de la información y el tratamiento o el seguimiento en el tratamiento. Analizamos en esta investigación, como parte metodológica, algunos aspectos de trabajos que se vinieron desarrollando hasta ese momento en 52 aplicaciones móviles sobre COVID-19, ¿no?, obtenidas de tiendas virtuales, en teléfonos inteligentes, en plataforma Android, en la plataforma iOS, y también se concluyó que estas plataformas estaban muy centradas en el tema de transmitir información o dar a conocer información. Por lo tanto, a partir de ahí nosotros también tomamos ese antecedente y pudimos ir un poquito más allá para poder ofrecer algunas otras medidas de trabajo. En el Perú, el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no?, tiene un esquema más informativo, ¿no? Da a conocer algunas circunstancias, algunas carencias de pronto en el mismo estado en el que se encontraba el país en el año 2020 y luego cómo evolutivamente ha ido cambiando o migrando su situación hasta la fecha, ¿no? Entonces, el tema informativo estaba muy definido a través del Ministerio de Salud. La Dirección General de Epidemiología del Perú puso a disposición del público en general, ¿no?, información en la web de gráficos, tablas relacionadas con la pandemia que tenían datos informativos de la evolución de la misma, en la que se presentaba, por ejemplo, el índice de contagios, la evolución, las camas UCI, lugares para poder acceder a lo que es la posibilidad de poder tener oxígeno, etcétera, ¿no? Pero siempre hubo esta situación de elementos informativos que no permitieron ir más allá, por ello es que quisimos plantear nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué aplicaciones como antecedentes encontramos en el medio, ¿no? La aplicación del Perú en tus manos, ¿no?, que también generaba datos informativos, ¿no?, y aplica un algoritmo contact tracing y espera un uso masivo o esperó un uso masivo en la ciudadanía para poder conocer datos que le permitieran saber cuál es la sintomatología que genera esta enfermedad o al momento de contagiarse. También el gobierno regional de Cajamarca tomó la decisión de usar su aplicativo móvil GRC, que tenía un propósito más administrativo, y generar un espacio en el cual pudieran generar información para poder brindar a la ciudadanía. La otra aplicación generada por el gobierno por el gobierno regional de Arequipa, que facilita el acceso a los servicios de salud y también realiza el triaje. Bien, con todos esos antecedentes consideramos que de manera complementaria, además de tener la plataforma móvil para poder hacer un diagnóstico que nos diera un posible estado del contagio por COVID-19, ¿no?, consideramos también como parte de nuestro aporte implementar una plataforma web, ¿no? Esta plataforma web tendría que estar establecida o instalada en los centros de salud, de tal manera que el médico tratante pudiera tener un seguimiento a través de la información que el ciudadano pudiera proveerle con respecto a su estado de avance en la sintomatología diagnosticada. De tal manera que contribuíamos al hecho de que no saturábamos más a los centros de salud con respecto a hospitalizar personas, evitábamos que el poblador que pudiera haberse contagiado y no tener un estado delicado pudiera mantener un tratamiento en casa. Entonces, ese tratamiento en casa pudiera tener un seguimiento a través de toda la información que le pueda proveer
el ciudadano a través de la móvil para que el médico tratante en el centro de salud pudiera ir recomendando algunas acciones de presentarse a algunas otras condiciones que pudieran afectar al paciente. ¿Eso qué nos permitió? Nos permitió evaluar la necesidad de que hubiera un espacio alternativo para evitar la confluencia de personas en el centro hospitalario y evitar también estar en un centro o en un foco de contagio en el que se convirtieron los hospitales en un momento determinado, ¿no? Bajo la sospecha, los ciudadanos iban o acudían al hospital a hacerse análisis y en vez de poder mejorar de repente la situación, pudieran hasta complicarla, ¿no? Entonces, por eso es que, de acuerdo a los antecedentes que habíamos evaluado, la contribución estuvo centrada en la interfaz de comunicación con la web y la plataforma móvil y además semaforizar el tratamiento y las zonas de contagio que pudiera tener también información para el ciudadano. Ahora les voy a mostrar un poco de la funcionalidad de la plataforma. Vamos a empezar con la plataforma móvil. En la plataforma móvil se caracterizaron factores asociados a la sintomatología y factores de riesgo. Los factores para el diagnóstico, ¿no?, son los síntomas, signos y exámenes de laboratorio y exámenes radiológicos. Entonces, todas estos factores fueron considerándose y fuimos alineándolas cada uno a ciertas ponderaciones para poder conseguir determinar un probable diagnóstico que pudiera asumir el ciudadano de a pie sin tener mayores dificultades, ¿no? Dábamos la información de manera asequible para que cada uno pudiera determinar cuál es el síntoma, el signo o el examen de laboratorio que haya podido proveer para poder hacer ese diagnóstico. También se definieron los factores determinantes de riesgos de complicación, en algunos casos denominados comorbilidades, ¿no?, que son enfermedades preexistentes que pudieran ser parte del diagnóstico en función de las condiciones en las que se encontraba dicho paciente. Y los factores de riesgo de exposición que caracterizaban las condiciones en las cuales si estábamos cercanos a personas que hubieran estado contagiadas, si hubiéramos realizado viajes en ese momento o 15 días o 14 días anteriores al diagnóstico, etc. Entonces, procuramos que todos estos factores asociados a la sintomatología y a los factores de riesgo estén considerados dentro de la plataforma móvil para que el ciudadano de a pie pudiera ir definiendo estas caracterizaciones y pudiéramos tener un probable diagnóstico. En el caso de los síntomas se tomó en consideración los niveles bajo, intermedio y alto, siendo la descripción de ellos, ¿no?, que siendo bajo califican con el criterio bajo ya que su manifestación en el paciente no es determinante para un diagnóstico de contagio COVID-19. En el intermedio, estos síntomas se catalogan con criterio intermedio dado que su presencia puede generar indicios de diagnóstico COVID-19. Y alto se clasifica en este criterio aquellas manifestaciones de alta probabilidad en el posible contagio de COVID-19. En el caso de los signos, ¿no?, se tomó en consideración dos aspectos, en base a valores referenciales y con respecto a manifestaciones o no del signo. En cuanto a las comorbilidades, se ponderaron en base a los niveles bajo, intermedio y alto, en función del grado de complicación que podría generar al paciente afectado. Toda esta información obviamente fue facilitada por el especialista médico, quien nos fue orientando con respecto a cómo catalogar o caracterizar cada uno de estos aspectos. Y con respecto a los riesgos, son de tipo dicotómica, la forma como se analizaron, y de selección según las variables definidas. En la funcionalidad, pues esta interfaz móvil, ¿no?, presentaba en principio, ¿no?, el ingreso de los datos del paciente. Este paciente tenía que también dar a conocer algunos otros aspectos que nos permitía registrarlo y poder tener con él un nexo para poder ir haciendo este diagnóstico tantas veces lo crea necesario. La funcionalidad del test diagnóstico. En el test diagnóstico, el
paciente, un ciudadano de a pie, podía registrar peso, talla, si es que se hizo la prueba o no anteriormente, ¿no? Tanto la prueba molecular como antígena, como la rápida. El test diagnóstico estaba configurando todos aquellos factores que pudieran generar alguna sintomatología de contagio COVID-19 y generaba un resultado en función de la combinatoria que se pudiera haber ejercido dentro de todas las sintomatologías que pudo haber registrado el paciente. En el test de riesgo de complicación, ¿no? Se pudo tomar en cuenta algunas caracterizaciones sobre algunos aspectos que pudieran significar un factor adicional para el posible contagio. También tenemos el seguimiento del paciente. Una vez que el paciente pudiera tener esa posible diagnóstico de contagio, lo certifica el médico tratante y el médico tratante desde el hospital le puede generar la receta para poder lograr que él pudiera seguir un tratamiento. Además, tenemos las interfaces de focos infecciosos de la zona como tema informativo, al igual que en otras aplicaciones que se habían definido, ¿no? Y tenemos la parte web que de alguna manera la utiliza el médico tratante para poder hacer la recomendación. El médico tratante, una vez que valora y define si es un posible contagio, si es sospechoso, si está confirmado, ejecuta un tratamiento, ¿no? Una vez que valida todos esos diagnósticos de síntomas, signos y exámenes, define un tratamiento para poder lograr que pudiera tratarse y poder seguirse en casa este tratamiento. Esta plataforma web también tiene el perfil del administrador, donde los médicos registran los hospitales a los cuales pueden pertenecer, puesto que la carencia de ellos nos hizo ver que los médicos tuvieron que acceder a distintos servicios para poder dar este apoyo en esta pandemia, ¿no? Los centros de salud, y aquí, por ejemplo, se visualizaba el monitoreo del tratamiento semaforizado, ¿no? En la medida en cómo el paciente iba avanzando en sus tratamientos. También tenemos un mapa de calor para poder conocer las zonas de alta infección. Muy bien, en esta interacción, ¿no? Y la facilidad o la posibilidad de poder interactuar con el médico especialista y con otros médicos tratantes, porque pudimos validar de manera interna que las condiciones en las que habíamos establecido la caracterización de los síntomas, signos y los exámenes pudieran estar dentro de los niveles de apreciación para un diagnóstico eficiente, ¿no? Entonces, con la experiencia del médico especialista se hizo esta identificación, clasificación y ponderación para poder lograr tener un buen diagnóstico. Se diseñó la arquitectura, ¿no? Tomando en cuenta una intersección entre una aplicación móvil para el ciudadano y una aplicación web para el hospital y el seguimiento del médico tratante. Y se implementó la plataforma tecnológica para poder hacer las pruebas necesarias que hasta ahora han sido un tanto internas a nivel de estudiantes y que nos han brindado algunos resultados favorables sobre este aporte que se pudo desarrollar a través de esta investigación. Muchas gracias. Le agradecemos a usted, doctora, por su participación y por exponernos también este sistema de vigilancia para esta enfermedad que, bueno, tanto mal nos está causando y tanto está azotando al mundo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Nuevamente se le invita a todos los asistentes, si tienen alguna pregunta, por favor, hacerlas por el chat. Y nuestros ponentes estarán respondiendo al final de la mesa. En estos momentos toca escuchar a nuestro próximo ponente, que es el doctor Miguel Valles Coral. Él es docente e investigador RENACID y director del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Es ingeniero de sistemas con maestría en Administración de Negocios y Relaciones Internacionales y maestría en Gestión de Tecnologías de la Información. Además, es doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad. Doctor, entonces lo escuchamos atentamente. La sala es suya. Buenos días, muchas gracias. Voy a empezar a compartir, si por favor me confirma. Se aprecia correctamente, doctor.
Muy bien, excelente. Nuevamente, buenos días. Muchísimas gracias a la Red Peruana de Universidades por la invitación en esta oportunidad desde la ciudad de Tarapoto, el paraíso del Perú. El día de hoy vengo a exponer el proyecto de investigación que en el año 2018 la Universidad Nacional de San Martín ha financiado, que se llama Modelo de Gestión Bibliométrico y su efecto en el ranking de producción científica en la Universidad Nacional de San Martín. En el que participamos como parte del equipo, mi persona, el licenciado Edwin Hernández Torres y el bachiller José Javier Guanama Aguilar. Quisiera mencionar adicionalmente que el proyecto se ejecutó en el año 2018, fue sometido a una revista científica en el año 2019 y como resultado de una serie de evaluaciones, en el año 2020 fue publicado en una revista cubana indexada en Scopus, en cuartil 4. Bien. Como inicio de la exposición quisiera citar a Cáceres Castellanos, quien en su artículo científico nos habla de la importancia de publicar artículos, de la importancia de la publicación de los resultados de la investigación. Y él específicamente menciona que investigación que no se publica es investigación que no existe. Entonces, la divulgación de la investigación científica mediante artículos, ponencias y conferencias, entre otros mecanismos, es esencial. Y como ya lo mencioné, investigación que no se publica no existe. Se puede decir que la investigación culmina al ser publicada en una revista científica. Solo así será reconocida por la comunidad académica y científica. Sus resultados pueden ser discutidos y su contribución hará parte del conocimiento científico universal. Así, los rankings universitarios han adquirido gran visibilidad, mucha importancia. Su repercusión alcanza a los medios de comunicación en todo el mundo y el interés por la aparición de las mismas en los rankings, de acuerdo a su nivel de producción científica, visibilidad e impacto, ha generado una corriente. De hecho, esta corriente en el Perú ha incrementado inclusive un poco más a partir del año 2014, que ha motivado que las universidades mejoren sus estrategias y prácticas de publicación, la correcta afiliación, el posicionamiento y la gestión de la identidad digital, a fin de lograr una mejor visibilidad de las investigaciones publicadas en revistas indexadas o cualquier otro mecanismo de publicación, como pueden ser los repositorios institucionales o no institucionales. Además, de hecho, los rankings universitarios globales se han convertido en un referente de calidad del sistema de educación superior y ahora constituyen un factor relevante en la determinación de políticas y estrategias institucionales. De hecho, eso se puede notar en el país a partir del año 2014, como mencioné anteriormente, con la reforma del sistema universitario, con la aprobación de la nueva ley universitaria 30-220, ¿no? Es así que, fíjense, una de las funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria es que cada 2 años tienen que crear o redactar un informe bienal sobre la realidad universitaria peruana. Y fíjense, en el año 2018, nosotros como universidad nos encontrábamos en el puesto 33 de 180 universidades con rango universitario. Sin embargo, algo que tenemos que acotar era que en ese año, a partir del número 33, estaban las universidades que tenían casi nula producción científica, ¿no? Sin embargo, nosotros al revisar las memorias de los últimos años de nuestra universidad, nos habíamos dado cuenta de que existían 120 proyectos de docentes y 200 de estudiantes de pregrado que habían sido financiados, destinado para ello un promedio de 1.5% de nuestro presupuesto a partir de recursos ordinarios institucionales. Fíjense, nosotros como Universidad Nacional no tenemos un canon, no tenemos ningún tipo de canon, y el canon que es el canon forestal es bastante exiguo, bastante empírico, perdón. Entonces, de alguna manera, esto repercute las posibilidades de intervención en investigación. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros como universidad hacemos unos esfuerzos increíbles para financiar proyectos de investigación. Permítanme mencionarles que a la fecha tenemos ya 22 artículos publicados en revistas indexadas en Scopus.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos hemos dado cuenta que en realidad los docentes en la universidad incorporan habilidades, buenas habilidades para la identificación y formulación de proyectos de investigación. Asimismo, gran parte de ellos, gracias a las capacitaciones, a los estudios de maestría y a los estudios de doctorado, tienen un fuerte componente estadístico gracias al que obtienen unos excelentes resultados en investigación. Sin embargo, ocurre que desconocen cuál es la ruta que se tiene que seguir para que logren publicar sus resultados de sus investigaciones y en un trabajo articulado con redes sociales, lograr que la visibilidad de las mismas se refleje en índices que posicionen de mejor manera la calidad de estas investigaciones. En realidad, en ese momento implicaba que teníamos un problema institucional relacionado al desconocimiento de las métricas, políticas, prácticas y procedimientos necesarios para lograr que los resultados de las investigaciones se publiquen a través de revistas indexadas o a través de otros mecanismos y que se busquen mayores y mejores niveles de visibilidad a través de estos mecanismos, ¿no? Entonces, nuestra pregunta que hicimos ¿es posible mejorar el ranking de visibilidad de la producción científica en la Universidad Nacional de San Martín mediante la implantación de un modelo de gestión bibliométrico? Para ello, lo que buscábamos como objetivos era, en principio, mejorar el ranking de nuestra producción, ranking de visibilidad de nuestra producción científica. Entonces, formulamos un modelito de gestión bibliométrico que buscaba fortalecer las competencias de publicación y desarrollar capacidades para la gestión de identidades digitales en los docentes de la universidad. Luego, monitorear el incremento de subindicadores de visibilidad académica e impacto científico de los docentes en la universidad mediante la construcción de un sistema de información que, en base a estrategias o a técnicas de scrapping, podamos monitorear cómo van los docentes respecto de sus producciones, respecto de su visibilidad y así tomar estrategias para ver en qué facultades o en qué componentes se pueden fortalecer estas competencias. Finalmente, evaluar el efecto del modelo bibliométrico sobre el ranking de producción científica de la sobre el ranking de visibilidad de la producción científica de la Universidad Nacional de San Martín. Para ello, nosotros hicimos un estudio que fue aplicado con un diseño experimental de corte longitudinal en el que a todos los docentes, bueno, la muestra fueron los 523 docentes de nuestra universidad. Sin embargo, la capacitación que se llevó a cabo se realizó a una población de 186 docentes, ¿no? Bien. Acá tenemos los resultados y la discusión de los mismos. En principio, nosotros logramos formular un modelo de gestión bibliométrico para fortalecer competencias en publicación científica y desarrollar capacidades para la gestión de identidades digitales en los docentes de la Universidad Nacional de San Martín. Para este plan de capacitación se ha diseñado una ruta completa que incluye lo siguiente. El módulo 1 es gestión de la identidad digital académica y profesional. Módulo 2, indicadores de producción científica, y módulo 3, estrategias para incrementar los indicadores de la producción científica, e indicadores de visibilidad, así como también indicadores de impacto. Entonces, durante esta capacitación, como resultado del pretest, identificamos que antes de la capacitación, el 97% de los docentes tenían un bajo nivel de conocimientos respecto a gestión de la identidad digital, a estrategias para mejorar la visibilidad de la producción científica. A posteriori, teníamos que el 66% de los docentes tenían un nivel regular y el 33% de nuestros docentes tenían ya un nivel alto de conocimiento de estos indicadores. Esto, ¿en qué ha repercutido? Fíjense, luego nosotros hicimos una evaluación del efecto del modelo bibliométrico sobre el ranking de la visibilidad científica y antes de tener estas competencias, estas capacidades fortalecidas, nosotros hicimos un inventario de la producción científica y encontramos que a nivel de Google académico, existían pocos docentes con perfiles, pocos docentes que afiliaban correctamente su producción a sus perfiles y esto repercutía
en posicionar a la universidad en un ranking bastante importante que a posteriori se los voy a mostrar, ¿no? Construimos un sistema, me tomo la libertad, el atrevimiento de mostrar el sistema. Este es el sistema, hasta el año 2020 hicimos monitoreo de la producción de nuestros investigadores. Y acá tenemos, por ejemplo, producción por facultades. Podemos ver que la Facultad de Ciencias Agrarias, Ciencias de la Salud e Ingeniería Agroindustrial son las facultades con mejor performance en cuanto a producción científica y en cuanto a visibilidad. Esto de alguna manera nos da estrategias o nos permite formular estrategias o políticas que el Vicerrectorado de Investigación ha tomado a bien, y en la actualidad ya el Instituto de Investigación viene capacitando en identidades digitales, en CTI Vitae, en Google Académico Profiles y en otros perfiles de identidad digital que permiten posicionar mejor a nuestra universidad. Acá están lo que estaba mostrando anteriormente por facultades. También hacemos monitoreo de la producción científica de nuestros docentes. Por ejemplo, este es un docente de la Facultad de Ingeniería Industrial, de Ciencias Agrarias, quien tiene este nivel de producción científica. Conocemos cuáles son sus índices de qué es lo que ha publicado, quién le está citando. Lo hacemos, si bien es cierto, lo hacemos gracias a los resultados de Google Scholar. Sin embargo, ya lo tenemos todo concentrado en un sistema de información. Acá tenemos también el aporte de cada facultad, ¿no? Quiénes son las facultades que mayor cantidad de citas han recibido, quiénes son las facultades que menor cantidad de citas han recibido. Y finalmente, algo que nos hemos atrevido a realizar algo que nosotros afirmábamos es que como resultado de la capacitación, uno de los índices importantes en cuanto a visibilidad de la producción científica, el de Webometrics, podría incrementarse, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que nos sentimos bastante contentos. En julio del año 2018, nuestra universidad se encontraba en el puesto 64 de ese ranking. Luego del año de intervención con estos docentes, se hicieron capacitaciones, se les ayudó a hacer sus perfiles de identidad digital, sus CTI Vitae, sus Google Académicos, sus ResearchGate. Nosotros logramos posicionar mejor a la universidad en el ranking Webometrics de julio de 2018 a enero del 2019. Tanto así que acá en la tabla 9, nosotros vemos que la variación de la posición del ranking de las 50 primeras universidades del Perú, nuestra universidad en aquel año logró posicionarse mejor de 64 hasta el puesto número 46, posicionándose 18 lugares o avanzando en 18 posiciones en cuanto al ranking de producción de visibilidad en Webometrics. A la fecha, el ranking Webometrics nos ha posicionado en una posición bastante más abajo. Sin embargo, atribuimos, entre otras cosas, que esto es como resultado del cambio de la metodología de Webometrics, porque ellos mismos especifican que han habido otros cambios y porque otras universidades también han empezado a crear estrategias para posicionarse mejor, ¿no? En fin, como conclusiones tenemos que la aplicación del modelo de gestión bibliométrico ha permitido mejorar sustancialmente el posicionamiento de la universidad en el ranking Webometrics, que es una herramienta que evalúa las actividades de investigación científica de las instituciones en base a su presencia e impacto en la web. Este ranking destaca la importancia de las publicaciones como un medio de difusión del conocimiento académico, considerando el número de documentos y citaciones que las universidades tienen en línea y se expresa en función a la metodología. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Valles. En verdad es bastante interesante identificar cómo es que han podido diseñar un modelo para ayudar al escalamiento y mejor posicionamiento de la investigación en su universidad. Considero que un modelo como el suyo quizá podría ser protegido bajo alguna modalidad de propiedad intelectual y, ¿por qué no, ser licenciado a otras universidades para que generar la competencia entre cada uno de ellos?
bueno, entre cada uno de nosotros toda competencia es buena, y también apoyar y felicitar sus iniciativas, porque a pesar de las dificultades que tienen para realizar la investigación, sobre todo por financiamiento, que es algo de lo que adolecemos muchas universidades públicas, yo los saludo desde la Universidad Nacional de Trujillo, sí, pues tenemos que ingeniárnosla para ver de dónde sacamos recursos. Le agradezco muchísimo al doctor Valles por su participación, también agradecer a la doctora Barca, a la doctora Bravo, a la doctora Arangurí, y por su participación. Bueno, el día de hoy todo ha quedado sumamente claro, no tenemos preguntas, por lo cual nosotros estamos dejando dentro del chat el programa de esta semana, para que los asistentes puedan continuar asistiendo a estas charlas tan interesantes y que tanto están aportando hacia nuestra sociedad. Por el momento, con esta mesa que es de Ciencia e Ingeniería 1, ya damos por cerrada la mesa. Le agradezco inicialmente a la Red Peruana de Universidades por la invitación a todos nosotros, a los docentes y los ponentes que se han dado el tiempo de compartir sus experiencias y sus investigaciones, y también a todos los asistentes por el tiempo que le han dedicado a este espacio. No sé si quizás puedan los ponentes activar su cámara para tomar una foto y que queden en los archivos de la RPU. Espérenme, estamos esperando. Muy bien, todos miren a la cámara. 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.